Bienvenidos al programa Inclusión, en esta ocasión dedicado a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Desde la diversidad afrodescendiente, cultural y étnica que tenemos. Crecí en una familia afrodescendiente, en donde diciembre significaba unión, música y aroma a comida recién hecha. Aún recuerdo cómo la cantidad de primos, vecinos, tías, tíos, primos era inalcanzable. No se podía distinguir hasta dónde llegaba la familia. Realmente los últimos 3 meses del año son mis favoritos. Amo la Navidad, amo los cierres de etapa, el agradecimiento y la sensación de nuevos comienzos que traen consigo estas fechas. En esta ocasión, deseo que podamos recordar todas las historias que traen la memoria de la población afrodescendiente, que nos recuerdan que estos no son solamente fechas, sino que son un acto profundo de unión, legado y cariño. Estamos muy contentos y contentas de estar aquí nuevamente en el segundo programa de inclusión. Hoy dedicamos este espacio a celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo, momento que más haya del brillo y la alegría. Nos invitan a conocer la riqueza de nuestra diversidad étnica y cultural, ese patrimonio vivo que nos define como nación. A lo largo del programa dialogaremos sobre las distintas maneras en que la población afropanameña en diferentes momentos históricos y en distintas regiones del país ha celebrado estas festividades familiares llenas de solidaridad y buena voluntad. Recordaremos también tradiciones, costumbres, aromas, sonidos, expresiones que han aportado color, identidad y calidez a nuestras celebraciones nacionales. Compartiremos también detalles entrañables de cómo grandes y chicos disfrutaban y disfrutan aún de las fiestas de Navidad. Desde la preparación de platos típicos, la música que llena los hogares, hasta los rituales comunitarios que fortalecen la unión y el sentido de pertenencia, acompañándonos en este recorrido por nuestras memorias, colectividades, celebrando la inclusión, la historia y la diversidad que nos unen como pueblo. Hoy contaremos con un panel prestigioso, nutrido y diverso, como son Luis Miller, director de la Megabanda, el profesor sociólogo Fernando Murray. También contaremos con Rafael Neuwal, que es ingeniero, con nuestra querida licenciada Norma Lewis, con el ingeniero Enrique Sánchez y con nuestro querido profesor emérito que siempre hace estos espacios posibles, el profesor Gerardo Malón. Bueno, aquí estamos nuevamente. Este programa que nos debe ayudar, ¿no?, sobre todo a la gente joven, a rememorar cómo eran las Navidades en el Año Nuevo en la ciudad de Panamá, en Boca del Toro, en Colón, y también la manera en que los panameños que se fueron a Nueva York adaptaron esta celebración. Por eso tenemos unas figuras de la comunidad que seguramente pueden relatar aspectos importantes de esa conmemoración, porque además muchos ya son papás, así que pueden saber perfectamente cómo era cuando ellos eran pequeños y después cómo era la cosa con los hijos, ¿no? Podemos empezar con Norma, la mujer primero, ¿no? Wow. Muchas gracias, profesor, compañero y a los televidentes. Cuando se habla de Navidad, de Año Nuevo, las tradiciones, la cultura, sinceramente a veces me trae hasta nostalgia, porque me pongo a pensar de lo que fue y lo que estamos viviendo ahora. Es una comparación drástica, especialmente si tuviese abuelos del Caribe, que ellos llegaron con sus costumbres a Panamá. Yo soy de Colón, mi abuela era de Barbados, así que muchas cosas que ella hacía aprendí de ella, pero era como una tradición en Colón, no sé de Panamá, pero en Colón se aproximaba las Navidades
las mamás iban a comprar la tela para hacer sus cortinas. Hoy día vamos a comprar las cortinas. Ellos compraban la tela para hacer su cortina. Tenía su fruta para su dulce. Meses en una botella, en un frasco grande con vino y ron. ¿Ves? Todos los muebles, la semana antes de Navidad, los sacaban al patio para pintar. Cada año se pintaba esa recámara, ese cuarto que teníamos, compartíamos con los vecinos. Así que Navidad para mí me trae muchos recuerdos. Voy hasta atrás de primaria. Hoy día no oigo ni los jóvenes cantando canciones de Navidad. Yo aprendí muchas canciones de Navidad en escuela primaria. Íbamos de casa a casa a cantar a los vecinos, cantarle a los vecinos. Yo disfrutaba eso, compañera, porque cuando íbamos nos esperaba un pedazo de dulce, un saril. La parte que no me gustaba cuando se aproximaba Navidad, con abuelos del Caribe, tenías que pelar el saril. Hoy día a todo el mundo, casi todo el mundo le gusta el saril. ¿Cómo compraban el mismo saril y teníamos que sentarnos a pelar el saril? Y eso picaba las manos. Si no era el saril, era el guandú. El guandú. O guandú que teníamos que... Sí, de granada. Es cierto, ¿se acuerdan de esos días? Sí, yo creo que siguiendo un poco la narrativa de la compañera, es importante contextualizar también esta fiesta. Esta fiesta, desde que entramos en diciembre, las fiestas decembrinas, había un ambiente familiar, los carol, Christmas carol, que eran los villancicos, era la música diaria, ¿no? En los componentes, en cada cuarto, en cada habitación. Porque hay que recordar, por ejemplo, en mi caso, Río Abajo, contextualizado en el 1960, cada cuarto emitía ese sentimiento de Navidad. Como bien dice, se cambiaban los muebles, pero también se compraba linorio. Hay que cambiar los linolios, todo el mundo sacaba sus cosas viejas, y ese escenario, y más que el escenario, la atmósfera era una atmósfera que se respiraba alegría, felicidad. Uno tenía expectativa de qué te iba a regalar tu papá en función a tu rendimiento académico, porque eso sí, nos exigían estudiar, y si no estudiaban no tenías juguete de Navidad. Entonces es importante ver cómo se construía una Navidad en función a valores muy arraigados, como dice la compañera. Mis abuelos también son de Barbados, y eso es una tradición que fue de una forma secundándose de generación en generación. Sí, en el caso en Colón y Rainbow City, yo crecí en Rainbow City, pero estudié en Colón. Para mí esa época me gusta dividirla en dos. Primero está la parte de prenavidad. Prenavidad implica, como decía la compañera Norma, en que simplemente se deshacía de todos los muebles, así que había una confusión masiva. Entonces, nuevamente, las madres, como decía Norma, también preparando todo lo que es el dulce, lo demás. Pero a partir de la medianoche, allí cortaba todo. Hay que notar que entre los antillanos nosotros no celebrábamos el 24. Yo por lo menos vivía la doble vida, porque como estudiaba en Colón y la gran mayoría de mis compañeros eran latinos, entonces me iba a Colón el 24. Ya el 25, la cocina grande, lo demás, y lo más lindo eran las visitas de casa en casa en casa. Entonces, cada vez que llegaba alguien a la casa, lo primero que uno hacía, cortaba un fruit cake, un pedazo de jamón, y le ponía una aceituna y le servía ron con Coca-Cola. En ese entonces era el Old Jamaica Rum, que era el mejor ron que se ha elaborado. ¿Okay? Entonces, todo eso seguía durante toda esa semana. Ya para el 31 de diciembre mi madre tenía la tradición de ahora como ser más humilde. Yo me sentaba con ella a comer pan viejo y carne, como diciendo hay que agradecer lo que tuvimos y prepararnos para el futuro. Bueno, en mi caso, el recuerdo no solo
no solo está aquí. En mi caso, yo mantengo la tradición. En mi casa, mi cena navideña con mi familia es el 25, igual que en la casa de mi mamá. Usted habló de abuelos, no. Lo mío fue directo. Mis padres, ambos, eran de Boca del Toro. Y donde hay antillanos se celebraba igual la Navidad. A mí me traían el catálogo de Sears. Me ponían el catálogo de Sears de enfrente en septiembre. No era como ahora que usted pide algo y mañana te lo tienen en la casa, no. Me ponían el catálogo de Sears en septiembre. Y me decían pick, pero esa lista iba a pasar un filtro. Tú podías pedir todo lo que querías, pero esa lista iba a pasar un filtro. Entonces se empezaba, como decimos, como dijo usted, Rafael, el preparativo pre-Navidad. En mi casa decíamos, we're going to disarm the house, vamos a desarmar la casa. Hasta los cuadros que estaban colgados en la pared se quitaban y se limpiaban y se envolvían en periódicos, se guardaban. Y eso no salía más hasta el día 24, cuando se volvía a armar la casa. Entonces, ¿qué recuerdo tengo yo? Desde que tengo uso de razón, nosotros en la casa siempre poníamos un pino natural. Yo me crié en Parque Lefebvre, yo nací en el 57, yo me crié en Parque Lefebvre en los años 60, donde todos éramos familia, antillanos. A la izquierda estaban los Hunt, enfrente estaban los Lambie, del otro lado estaban los Davidson, y era un solo idioma, una sola tradición, la mezcla de aromas. Un recuerdo que a mí, algo que no se me quita es, como la casa era de madera, se pintaba de aceite hasta el piso. Entonces, llega un momento que están horneando dulce de fruta, jamón, pavo y esa mezcla de aromas con la pintura, el linóleo nuevo, el pino del arbolito y los villancicos de Bill Cosby. Christmas Carol. Ajá, Christmas Carols, Ray Conniff, etcétera. Villancicos, sí. Villancicos que llenaban el ambiente. Entonces el paso siguiente era que la vecina de enfrente venía donde mi mamá y que Lorena, prueba mi dulce y dime qué te parece. Y después venía la otra y se compartían así, prueba mi dulce. Ok, a la parte de la cena. El cake de fruta no es parte de la cena. Cake de fruta se hacía para recibir a las visitas. Las visitas empezaban a llegar el 25 después del mediodía. O sea, después de todo cena. Venía un compañero de trabajo de mi papá con su familia y le ponían una mesa con cake de fruta, aceituna, pickles, maní. y el que bebía había su trago, el que no era saril o sí. ponche de huevo. Sí. Ponche de huevo natural. Natural. Ponche de Eggnog. huevo. No la Eggnog. cuestión comercial, Eggnog. natural. Carnation. Eggnog. Y en Paraíso y Pedro Miguel. Muy parecido. Muchas cosas que se han conversado son muy similares. Yo creo que una de las cosas que hay que recordar de Paraíso es que Paraíso está en una pendiente, el pueblo. Y entonces, en mi niñez, todo el mundo adornaba su casa con luces de Navidad. Y la gente venía de todas partes en la noche para admirarlo porque tú veías las luces de todo el pueblo así como en una loma, ¿no? Y era una cosa muy bonita. Entonces, yo soy de Paraíso y Pedro Miguel. Y a diferencia de lo que mucha gente pensaban, ahí mis padres tuvieron 9 hijos, ¿eh? Así que nunca sobró nada, ¿ok? Y yo me acuerdo, siempre en Navidad los regalos eran para los niños. Hoy se regala a todo el mundo, pero por lo menos en mi comunidad el regalo era para los niños.
Entonces, los niños siempre anticipaban un regalo, pero yo me acuerdo un año, niño, de que mi papá nos trajo algo para repartir, para que los 3 hermanos lo compartieran, porque él estaba en dificultades. Siempre nos atendió muy bien, pero no sobraba nada. Pero con todo eso, fue una comunidad muy sana, realmente de muchos valores. En Paraíso es un pueblo pequeño, entre Paraíso y Pedro Miguel, pero las iglesias estaban en Paraíso. Hay 7 iglesias. Ustedes conocen Paraíso, es un pueblo, un pueblito. Claro. Hay 7 iglesias. Todo el mundo, los domingos, a su iglesia. Una comunidad de muchos valores y de gente muy trabajadora, pero no, gente que tenían su propia lucha, ¿no? De niño eran regalos. Cuando ya uno es adolescente, cuando ya éramos adolescentes, era lo que conversó unos compañeros, era visitar a las casas de todos los compañeros. Nos reuníamos 5 o 6, íbamos a comer a 6 casas. En cada casa del grupo paramos donde Maloni, y como uno es adolescente, el estómago no tiene fondo. Seguía durante toda la semana. Pero en Navidad era, pero a hartarse, y como un pelado de 15, 16, nunca se llena. Así que nosotros comíamos todo el día de casa en casa, a veces 6 comidas en un día, de toda la tarde, de mediodía para abajo. Enrique, esas visitas duraban toda la semana entre el 25 y el 31. Hasta el día primero. Sí, sí. Uno de los primeros shocks culturales que yo tuve en Navidad fue mi primera experiencia en México. Porque yo llego a México y entonces me invitan el 24 a la cena, que no era parte del ritual nuestro. No, Nosotros para nunca nada. teníamos cena para el 24, sino En era la Nochebuena no. Navidad. Perdón, profesor. Lo que sí tenían cena eran los latinos. Eso no era Sí, una claro. tradición antillana. Antillana. Entonces, nunca, sí. no era una tradición, sí. Entonces, cuando yo llego a la casa, Cierto. que era una de mis primeras novias en México. Una de Rafael, Ya aquí en el panel Ya se usted está hablando de revelando. novias. Ya se está, Perdón. ya se está revelando. Sí, ya. Confesiones. Yo voy, me invitan y ¿qué es el plato exquisito y caro de la cena en México? Bacalao. Entonces yo le decía, bacalao. O sea, bacalao con papa, ¿no? Que era un plato barato en Panamá, pero en México era el plato caro y exquisito de la Nochebuena. Eso fue un shock. Un shock porque... Y acuérdese, profesor, que yo también estudié en México. Ajá. Y 5 días antes de la Navidad, del 24, me dice una amiga de la facultad, Rafael, venga a cenar con nosotros. Empezamos a las 11, terminamos a las 5. Mi mamá preparó un bacalao bien rico. Y ¿qué? En Panamá en ese entonces el bacalao era 10 centavos la libra. Sí. Y cuando tú cocinabas bacalao, cerraba todas las puertas, las ventanas, y eso se olor. cocinaba en lo que nosotros antillanos llamábamos de broccoli. Cuando uno está limpio. Sí. En la zona se pagaba cada 2 semanas. Sí. Los 5 o 6 días antes, eso era el broccoli, en que uno estaba. Y yo dije, ¿qué? Pero, profesor, como usted, cuando yo llegué, yo me quedé sorprendido. Primero, al mediodía fui a comer al mercado local. Y cuando vi el precio de bacalao en ese entonces, $1 la libra. Tomando en consideración que el costo de vida era mayor en Panamá que en México, eso equivale como a $2 aquí. Y fue un bacalao exquisito. A partir de ese entonces yo he copiado ese estilo de bacalao, de cocinar el bacalao. Una compañera también casada con un panameño y ellos eran valencianos. Y ellos me invitaban porque ellos sí celebran el 25. Es la gran comilona. Tú llegas en la mañana y los valencianos no dejan de comer todo el día y de beber. Entonces yo me pasaba todas las Navidades con esa familia que García Gut se llamaba. Ella se casó con Roberto Guerra, chiricano. Entonces era otra costumbre. Pero yo creo que hay que traducir lo que dijo el compañero. Habla de broccoli. Eso quiere decir
semana donde uno está en quiebra. Limpio. Oh, sí. Uno está limpio, porque una sí. semana te pagaban y tú estabas más o menos bien por esta semana y la siguiente semana era para ver alcanzaba. cómo llegabas al siguiente semana día de antes pago. de la Entonces, quincena. Brock es estar en Brock Week. quiebra, que no tenías plata. Hablando La de... quincena era cada 2 viernes. Bisemana- Pero- bisemanal. Sí, para cada quincena más. Como dicen, recordar es vivir. Como yo me enfoco mucho con nuestra juventud, yo me pongo a pensar, yo observo mis sobrinas todas, nosotras, hasta el mismo florero para la casa, para decorar la casa, lo hacíamos en la escuela con botellas vacías y crema de afeitar. Poníamos crema de afeitar en las botellas que se secaban, le poníamos brillo. Eso eran los floreros para las casas de las mamás. En mi tiempo, Tony, compañero, en mi tiempo, ya estoy vendiendo mi edad, No, pero yo quería eso era resaltar lo eso. que hacíamos, botellas vacías, crema de afeitar, le poníamos brillo y eso eran los floreros, o hacíamos el plato para la fruta, pero ojo, tenía que haber ese plato de fruta para Navidad y para el 31 con las uvas, tenía que estar en las mesas. Y otra cosa, de Colón, yo le expliqué a mis sobrinos recientemente, habían competencia de nacimiento para la Navidad. Cada esquina, grupo de calle 7, en Colón, de calle Cuarta, así sucesivamente, tenían su nacimiento. La comunidad caminaba de calle en calle para ir a ver y sacar foto. No, ese foto no celular, foto de Kodak, a ver cuál nacimiento era la mejor o la más grande y habían premios para el mejor nacimiento. Hoy día yo no veo eso. Esas cositas se han perdido. Hemos perdido eso de hacer nacimiento en las esquinas. Hemos perdido eso. Era algo muy bonito. No solamente tener el nacimiento en casa, pero teníamos los nacimientos en las calles, en las esquinas de los barrios, de la vecindad. Disculpe, Norma. Disculpe, pero el nacimiento no era tradición antillana. No Por lo era. menos en Parque Lefebvre era raro ver un nacimiento. Porque La los familia antillanos latina. ante todo eran protestantes. En la Es una familia tradición, sí. en la familia Baptista, latina. Yo quería rescatar algo que decía la compañera Norma, casualmente en el tema de Colón, porque yo sí recuerdo desde pequeña algo importante, la dinámica familiar, el trabajo del hogar y el trabajo no remunerado que hacen las mujeres es fundamental. Y no solamente es una dinámica de decorar o poner la casa o desarmarla como tal, sino que todo lo que implica eso, o sea, el tema de buscar el linóleo que vaya acorde al mantel, que vaya acorde al color de la pintura, que vaya acorde al color de las cortinas, buscar la tela, todo eso era una dinámica bastante interesante e importante que todavía aún se sigue haciendo en el caso de Colón. Y no solamente eso, la recolección en el caso de las cortinas, cuando se hacían con cenefas o los buches, Exacto. buscar los periódicos para que Sí. eso también quedara, Sí. es algo también importante y que todavía yo creo que hay un cambio ahora con mi generación, porque ahora mi generación no se pone a coser cortinas, y la cortina la cosía mi abuela, la cosía mi mamá, compraban la tela, ahora eso no se da, ahora mi generación prefería comprar una cortina rolón y listo, y eso queda ok, pero Así es. la dinámica en ese escenario yo sí recuerdo que era totalmente distinta, incluso Sí, era una belleza. en el tema familiar y en el tema de las comidas, como en mi caso de mi familia, mis tíos preparaban dulces, otros preparaban de acuerdo a lo que hacían mejor, ya los tenían como ubicados, Especialidad. exacto, su especialidad, ¿no? Y nos reuníamos, en el caso de los 25 principalmente, en el tema familiar. como tal. Pero en la parte de la decoración, no solo en Colón. Esa parte, eso es netamente antillano. Sí. Eso es antillano. En la parte de la comida, entonces, hay algo interesante que comenzó en Colón y ahora se está viendo en Río Abajo, Parque Lefebvre. Ejemplo, el tamal no era parte del plato de nosotros. Oh, Ahora sí. Pero a mí me tienen que dar mi tamal ahora. Yo soy panameño.
Esto empezó en Colón porque se fue en Colón en los años, creo que 60, Sí. por ahí, se empezaron a dar las relaciones interraciales. Ok, no interracial, intercultural. El negro, interétnica. el negro Cultural. antillano con el colonial, Claro. Sí. que eran La dos mezcla. tradiciones totalmente distintas. Por eso que usted ve que la comida colonense exótica ahora, la fusión de estas dos culturas, es interesante. Esto se está viendo ahora en Río Abajo y Parque Lefebvre. Y Luis, hasta el día de hoy, eso sigue en Colón, porque por ejemplo, para Acción de Gracia, si tú vas a una cena de Acción de Gracia, hay platos antillanos, hay platos latinos y también hay platos americanos también. Uno de los aspectos interesantes de la celebración de Navidad y Año Nuevo era el papel que jugaban los medios de comunicación. Y la radio en especial, y en especial HOG. Joe Gavin y toda esta gente era Joe Gavin, durante todo el tiempo las canciones Aina que se King. toman era música soul, mayormente también, que después se cambió por la música que se escucha nada más para la época de carnaval, para la época de Navidad, que es el Gran Combo. Oh, sí. Hay unos temas que son Sí, hay típicos de que Navidad, todos de los Navidad. años se reviven para eso era también una parte importante, había dedicatoria y se anunciaban las fiestas de celebración que se iba a dar en el marco de la Navidad. HOG jugaba un papel bien importante para eso. Yo creo que también es importante destacar la ropa, la vestimenta. Uno se preparaba con sus mejores galas, uno compraba su tela, la mandaba. Había el sastre del barrio. Ese sastre se colmaba de tela, no tenía cómo salir de los compromisos. Así mismo, entonces, la ropa, los alimentos. Yo vivía en calle Cuarta y era la mejor calle pavimentada. Se cerraba la calle, se cerraba desde el inicio hasta el final, porque era la única que conectaba con Pueblo Nuevo y con Debe Montecuro. ser. Y ahí patinaban amigos de las 11:30, de las 13, todo el mundo se concentraba Pero además, en calle Cuarta. además del sastre, estaba en los salones de belleza, porque las mujeres iban a plancharse el cabello, Así es. ¿no? Porque había que Toda la acicalarse. calle, Y, toda la claro, calle y había era una. una que Había una palabra en planchaba inglés que cabello. decían rig, Rick, ajá. R-I-G, una palabra en inglés que decían, you're gonna rig for Christmas, you're gonna rig. Si íbamos a vestir iguales, vestirse Combinación, sí. combinarnos los vestidos, si lo de calle 6 van a usar suéter rojo, lo de calle 13, lo de calle Cuarta, porque íbamos a patinar. A esa calle. Íbamos a patinar rig up, Combinado. vestir Como iguales. casi uniformado. Combinado, pues, claro, prácticamente. exacto. Había clubes de patinaje. Sí. En Colón, ¿hasta dónde se patinaba? Hasta Rainbow City, yo lo La hacía. escuela primaria de Rainbow City que Yo lo tenía hacía. esto, antes de que cerraran esa planta baja. Entonces había todo, digo, como 50, 100 estos patinadores que venían. Ese era el centro. Volviendo al tema de la mesa, lo que nunca faltaba eran los frutos secos también. Hay que tomar eso en consideración. The nuts. Nuts with the Nuts, nutcracker. ajá. Los nueces, los nueces. Eso Nueces, no ajá. faltaba. y habían cierta nivel de superstición también Ajá. durante la fecha. Año Nuevo. Año Nuevo, sobre todo, el tipo de color, Del el uso color de, rojo. el uso de ciertos colores, y también para Año Nuevo eran las uvas, y había que contar las semillas de las las semillas. de las uvas, ¿no? Todas estas cosas, y un aspecto también bien interesante es que uno ve cómo la tecnología fue de alguna manera matando la imaginación de los muchachos, en la medida en que la tecnología empezó a crear juguetes que no estimulaban como antes la imaginación, sino que eran más mecánicos, ¿no? Tú como ingeniero, Sí, la verdad es que no solamente eso, sino que nosotros
tú comprabas unos patines, pero el patín, después de que terminabas de patinar con el patín, hacías un carro Con el la patín. llave. Sí, que es que el carro. Un scooter. Un scooter o un carro donde te sentabas. Sí. O sea, había uno que era parecía de scooter y otro donde te sentabas que tenía 4 ruedas y tenía como una parte. Sí. Así que tú podías, tú usabas el juguete hasta que lo acababas. ¿Sabes? Oh, sí. Los pelados, y era normalmente un juguete, los que tenían más quizás 2. No era de que ahora los pelados de que le compra de que 5 o 6 juguetes, eso no era así. Pero los primeros, por ejemplo, una de las cosas que nos regalaban los pelados eran las pistolas de papelillo. Ajá, sí, Oh. me acuerdo de eso. Pero con el tiempo esas pistolas de papelillo desaparecieron Sí. porque había pistolas, otro tipo de pistolas Sí, con verdad. mayor tecnología. Yo Exacto. le comentaba antes el Con la programa, cinta, el papelillo Sí, con la cinta que sí, tú metías sí. y corrías. Sí. yo le decía hace poco que era interesante el tema de las muñecas, Ujú. porque decía que a lo mejor en unos años ya tú nos regalas una Barbie, porque la Barbie fue la muñeca emblemática, Ujú. ¿no? Sobre el cual fue avanzando con la tecnología hasta que llegó el momento en que una lloraba, etcétera, etcétera. Ujú. La podías moldear, Ujú. vestir, Ujú. pero en el futuro ya no regalarás una muñeca, sino Ah. regalarás un Hoy robot. día mucho ha cambiado. Un robot. Un robot, sí. El ¿no? robot. Ujú. Y las muñecas que se parecen sacan la foto de los niños y lo llevan y hacen las muñecas que parecen de verdad, hasta da miedo. No me digas. Parece de verdad. Yo he visto esas muñecas Ok, Norma hoy y, día. y Rafael, explican un poquito a los televidentes cómo fue la fusión cultural de ustedes que dejaron Panamá Oh, wow. y se fueron a los Estados Wow. Unidos. Y Wow. obviamente que ahí la dinámica por el Para mí- clima y todas las cosas era distinto. ¿Cómo Claro. sobrevivió o desapareció las Claro. costumbres panameñas de celebración de la Navidad? Cuando llegué a los Estados Unidos, Mm. bueno, saliendo aquí mismo de la U, me mandan a buscar a los Estados Unidos. También fui estudiante aquí. Llego a los Estados Unidos. Hasta aprendí a hacer los dulces de Navidad por ser golosa. ¿Por qué? Porque yo con sueño, yo esperaba hasta que mi abuela terminara para poder comer. ¿Cómo es que se dice? Lo que La, sobraba, ¿no? de la base No, del comerte dulce. la mezcla que Del dulce. sobraba. Todo eso, Todo lo todo hacíamos. eso yo añoraba. Bueno, También. llego Eso a quedaba los Estados limpiecito, no había Unidos. ni que lavarlo. Ahora sí voy a vender mi edad. Llego a los Estados Unidos en el 1967. Llego a Nueva York. Voy a pasar mi primer Navidad en los Estados Unidos. Le confieso, yo lloraba todos los días para regresar a Panamá. Viví 3, 4 meses antes de ver, al conocer el vecino que teníamos al lado. Llega Navidad con la ansiedad de ver nieve. Yo quería ver nieve porque hablaban tanto de nieve. Bueno, llegó nieve. Pero en los Estados Unidos, un cambio drástico yo observé y lo viví. Una contentura, una alegría en todos los almacenes. Macy's de la 34, eso está lleno, el Santo Claus, los almacenes llenos, la gente comprando. Pero también hay mucha soledad viviendo en los Estados Unidos durante la temporada de Navidad. Ustedes se salvaban mucho porque también por el clima muchos regresaban a Panamá en diciembre a pasar la Navidad aquí. Muchos, pero no todos. Hay que tomar en consideración la cuestión del clima. La parte más deprimente, por ejemplo, cuando me fui a los Estados Unidos por primera vez, yo entraba en depresión a partir del momento en que los días son más cortos, solamente hay 8 horas. 8 horas de sol. Y como decía Norma, la ciudad totalmente desolada, no como en Panamá, y es todo lo contrario, porque aquí en Navidad es cuando tenemos nuestro mejor clima, ya deja de llover, está el sol y lo demás. Ahora, en los Estados Unidos, para ellos, la tradición más importante para los adultos es Thanksgiving, Acción de Gracias. Okay. Entonces ya para la Navidad esto no es lo mismo. Regresando un poco a Panamá, me acuerdo que uno de los primeros atractivos
que ofrecía Navidad era la calle Belén, Sí. por la iluminación. La gente iba a ver. Ahora, ¿qué les parece a ustedes ahora la manera en que parte del gran atractivo son la iluminación en la ciudad de Panamá? Y que es una cosa impresionante, ¿no? Sí. Yo pienso que el tema de las decoraciones era muy afro. Tú pintabas la partecita que le correspondía a la puerta y tu ventana, y había un mosaico de colores en los apartamentos, ¿no? Un mosaico de colores, y cada persona miraba por decorar su casa de la forma más bonita. Hoy día, los gobiernos se han tomado el tema de la decoración de las luces. Yo creo que hemos perdido también algo que aquí se está tocando mucho, pero yo voy a tratar de darle un sentido. La comunidad afro era muy unida, había mucha cohesión en Navidad, solidaridad, cooperación. Yo recuerdo que nosotros salíamos todos juntos. Es decir, había una comunidad en el sentido profundo del concepto comunidad. Esa relación íntima entre el vecino, el tema del sostenimiento, del apoyo. Todo eso se ha perdido en la Navidad. La Navidad es muy individual, como usted plantea, no solamente en Estados Unidos. Aquí la Navidad ha tomado un giro en donde las discotecas, los lugares fuera del hogar se han convertido en los sitios donde la gente pasa su Navidad. Anteriormente uno amanecía en su casa, se despertaba en su casa y vivía la Navidad a nivel de la comunidad y a nivel de la familia. Una reflexión final cada uno de ustedes para cerrar, porque ya estamos... Ok. Una reflexión. Tengo una hermana que tiene 4 hijos. Conversando con mi hermana me dijo que ella trató de mantener la tradición de la cena del 25. Pero tomando las palabras de Rafael, sus hijos se les pierden el 24. Se pierden. Y regresan en la mañana y el 25 duermen todo el día. Y entonces, ¿con quién celebro? Entonces ella adoptó y empezó a cocinar el 24 en la noche también, para que ellos se queden en la casa. Murray, reflexión final. Bueno, yo creo que Navidad para la población afro era compartir, y todavía sigue siendo compartir alimentos, compartir esperanza, compartir como una renovación. Hay como un espíritu de renovación cuando uno cambia los muebles y todas las cosas, subyace eso, ¿no? De begin, vamos a continuar y vamos a empezar de nuevo. Rafa. Ante todo, para mí, la Navidad era el almuerzo de las 2, 3 de la tarde, el almuerzo típico, que consistía en pavo horneado, jamón, arroz con guandú. A pesar de que mi frijol, por así decirlo, favorito son los porotos, no se permitía, tenía que ser algo un poco más fácil. Y con guandú e ensalada de papa. Lo otro, me acuerdo muy bien, Enrique, a pesar de que Enrique creció en la zona del Canal, es muy joven para recordar esto. Un año, el gobierno de la zona dijo, no se permiten árboles de Navidad. ¿Sabes lo que es? Los creativos de Rainbow City pusimos todas esas luces y era una belleza caminar por Rainbow City, que uno veía toda la comunidad alumbrada. Y lo otro también que me gustaba era escuchar los villancicos de Navidad, ya sea en inglés o de la Sonora Matancera. ¿Quién? La Sonora Matancera. Yo escucho La Vieja Voladora del Gran Combo. Y de una vez estoy en calle 13, Parque Lefebvre. Navidad para mí es recuerdo de mi abuela, así, que en paz descanse. Muchas de las cosas de las tradiciones, de lo que yo me acuerdo, es de mi abuela. Así que para mí, mi abuela, aprendí mucho y aún sigo con esas tradiciones. Hoy día sigo con esa tradición. Un switch que voy a dar, lo que sí estoy admirando hoy día, en el presente, las decoraciones que hoy hacen en los parques, comparando con antes no hacían lo bello que hacen en los parques. Para mí eso es progreso y tengo que admitir que esa parte me encanta, me fascina. Yo voy de parque, de Parque Porra, voy a todos lados, solamente para ver la decoración. Enrique. Sí, bueno, el tema regreso a lo que dije de Paraíso, que todo el pueblo parecía un árbol de Navidad, porque eso es lo que hacíamos.
Yo creo que el cambio que hemos tenido en el tema de que se ha perdido un poco ese concepto de comunidad, es que no solamente entre nosotros, yo creo que entre todos lados, porque hay tanto que hacer en la casa. La gente se sienta en la casa a ver noticias, a ver películas, a ver de todo, y no se comunican como antes. Es una pérdida, creo que para todos, porque antes se vivía más en comunidad y no salía de sus casas a encontrarse con los vecinos. La gente se guarda ahí, que tienen el cable y si no, cambian de canal, pero algunos ni se mueven de la casa ya. Es una pérdida importante en todos los sentidos. Yo también quiero rescatar que para mí la Navidad es un poco eso, el tema de compartir, el tema familiar, pero también el tema de la empatía y la solidaridad, porque igual uno manda las comidas a los vecinos y los vecinos también se siguen mandando comida, aunque ahora hay un poco más de desconfianza, ya la gente no se come la comida que le mandas, ¿no? En mi juventud nos comíamos todo, acabamos con todo. Vamos a hacer un viaje pasado, hace una Navidad de los 60, y vamos a poner a Norma a batir azúcar con... Oh, sí. Pero ¿quién se va a comer? ¿Quién va a limpiar la olla al final? Lo que sobra. Yo también, yo te ayudo. Todavía lo hago. Yo te ayudo. Todavía lo hago. En realidad, yo pensé que siempre es importante recordar, ¿no? Sí. Siempre es importante recordar, porque sociológicamente, cuando tú hablas de la Navidad, también hablas del gran evento comercial a nivel mundial. Sí, es Yo súper creo comercial ahora. que todo el mundo consume. Sí. Es la fiesta mundial del consumo. Sí. Pero yo creo que se perdona esto por el hecho de que hay involucrado en el consumo algún principio de tipo moral, que es la solidaridad, que es la hermandad, ¿no es cierto?, entre los seres humanos. Por eso yo creo que se perdona un poquito eso. Yo creo que el programa y los aportes de ustedes han sido sustancial, porque nos han permitido viajar en el tiempo, imaginarnos cómo fue y también poder comparar hacia dónde va las Navidades en el futuro. Solamente quería decir algo antes, porque creo que no debemos cerrar el programa sin decir que la Navidad es una fiesta netamente cristiana y que realmente se trata de la celebración del nacimiento de Cristo, ¿no? Bueno, pero Sí, sí, eso es, yo creo que es la importante. Y yo no soy el más cristiano aquí, sí, menos pero lejos de serlo, pero creo que hay que decirlo, ¿no? La interpretación de eso varía porque, de acuerdo con las distintas creencias religiosas, hay sectores religiosos que no celebran la Navidad, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. No celebran ningún cumpleaños. Pero lo importante yo creo que es eso, ¿no? De que es una fiesta que ha logrado, que ha logrado sobrevivir. Y hay dos fiestas mundiales que se han perpetuado a través del tiempo, sobre todo en Occidente. Uno es la Navidad, el nacimiento, y otro es la Semana Santa. Oh, sí. Esas son las dos fiestas que han podido sobrevivir durante generación tras generación. Y los carnavales también. Exacto. Bueno, agradecemos a este nutrido y prestigioso panel por todas sus experiencias, por todo lo que nos han contado, y agradecemos una vez más estar aquí con ustedes. Muchas gracias.